la construcción de un gráfico de presión versus composición. En este caso, tenemos las mismas condiciones constantes de metiletilcetona y éter dietílico, pero las condiciones de operación son diferentes. Para nuestro caso, tenemos que una temperatura dada en Kelvin de 300 Kelvin, al cual será nuestra referencia. Debido a que la temperatura permanece fija, también permanecerán fijas las presiones de saturación. Por lo tanto, tenemos que ubicar las ecuaciones de presión de saturación de esos componentes. Por ejemplo, las ecuaciones para trabajar, en este caso, pueden ser la ecuación de Antoine. Indicamos, por ejemplo, componente 1, presión de saturación, componente 2, presión de saturación, indicamos que es en bar, escribiendo en la celda Ahora bien, en la ecuación escribiremos 10, que es el antilogaritmo, buscamos el símbolo de elevado, abrimos paréntesis y seleccionamos primeramente 1 para indicar a ver cuál es el componente más volátil. A menos A menos B entre la temperatura. Fíjense que este parámetro tiene que haber quedado fijo. Lo selecciono, entre la temperatura menos, abro paréntesis, menos no, disculpen, más, abro paréntesis, C menos 273.15. Cierro paréntesis y ya lo tengo listo. Bien, corro la ecuación, de manera constante los datos y cambio la referencia. La de C la de B y la de A. Ahora bien, si nos fijamos, el componente más volátil debe ser el que tenga mayor presión de saturación. Por lo tanto, se encuentran al revés, cambiamos el número. Tengan muy en cuenta eso para el momento de realizar sus cálculos. Ahora bien, continuamos. Definimos las composiciones del líquido del componente 1. Estas composiciones son libres de colocar debido a que es un término independiente. Por ejemplo, podemos colocarlas espaciadas de 0.1 en 0.1. Para escribir esa secuencia podemos, por ejemplo, sombrear dos de las celdas, seleccionar la esquina y correr las celdas hacia abajo. Y fíjense que va variando los datos en esa misma escala de 0.1 en 0.1. Lo pueden hacer con cualquier otro dato, siempre y cuando las composiciones se encuentren entre 0 y 1. Conocidas las composiciones, podemos calcular la presión del sistema, la cual está dada en bar. Esa presión se puede calcular mediante la ecuación de presión de burbuja, que indica que es la composición del componente 1 por la diferencia de presión de P1 menos P2, los cuales los dejamos como fijos, damos clic, F4, clic, F4, menos la presión 2 de saturación, F4. Lo mantenemos fijo ya que lo único variable aquí es la composición. Presionamos Enter, revisamos a ver qué estamos haciendo. Perdón, es más. De esta ecuación, corremos ahora los datos dando clic.
a la esquina. Una vez obtenidos todos estos datos, pasamos a conocer las composiciones de componente 1 en el vapor mediante la ecuación de la ley de Raoult. Estamos igual, sería X1 por P1 de saturación, el cual estará fijo, entre la presión del sistema, el cual es un dato variable, porque cambia en cada una de las filas. Presionamos Enter y luego corremos los datos. Fíjense, ya tenemos los datos de composición de líquido, de vapor y la presión. Una vez obtenido eso, podemos proceder a realizar el gráfico. Presionamos Insertar, gráfico de dispersión de curvas suaves. Damos clic derecho, seleccionar datos, agregar, escribimos que esta es la curva de burbuja para tener una referencia, seleccionamos los datos de las X, en este caso serían las composiciones de líquido, y el eje de Y, las presiones. Vamos a aceptar, agregamos, escribimos que es la curva de Rocío, seleccionamos las composiciones de vapor, borramos este dato y escribimos la presión. Listo, damos a aceptar, ya tenemos el gráfico, pero tenemos que darle un formato. Damos clic derecho, mover gráfico, y lo movemos a una hoja nueva. Podemos llamar, por ejemplo, presión versus composición. Aceptar, cambiamos los ejes, clic derecho, seleccionar datos, clic derecho, dar formato al eje, unidad fija, que se llegue hasta 0 hasta 1. Nos fijamos, los resultados comienzan prácticamente a partir de 0.1. Pudiésemos dejar que comience a partir de 0.1. Y los resultados, bueno, está bien, está aquí, en espacio que llega a 0.8. Podemos seleccionar entre ya los diseños preestablecidos, por ejemplo el diseño 10, e indicamos que el dato es de presión, está dado en bar, y en la parte inferior de temperatura, de composiciones de líquido y vapor. Y listo, tenemos un gráfico ya con formato en una condición de alta calidad de presentación que nos indica cómo varía la presión y la composición en un diagrama binario de metil-etilcetona y éter dietílico. Muchas gracias por su atención y bueno, proceden a realizarlo ustedes mismos.